muy rara. El segundo en presentarse es el carcinoma. Y el carcinoma, desgraciadamente, requiere amputación peniana y habitualmente requiere amputación completa. Es lo que en algunos libros o muchos colegas llaman feminización, que es un término absolutamente errado, ¿ya? Porque la feminización en particular se hace, claro, se hace o se puede hacer solamente en humanos, ni siquiera en homínidos, en humanos, básicamente porque la feminización no solamente habla de la extirpación del falo propiamente tal, sino que habla de un cambio hormonal y de un contexto mental, evidentemente, que conlleva la identidad de género, ¿ya? Pero lo pueden encontrar en muchos libros, o pueden encontrar colegas, evidentemente, que lo van a llamar como feminización, ¿ya? Lo bueno, como les decía, es que son muy poco comunes. Por lo tanto, no son cirugías que hagamos de manera más rutinaria. La cirugía, en este caso la amputación penana más rutinaria, es por daño. Y dentro de eso, por daños por mordidas de perro, que es lo más común. Buenos días. ¿Ya? Diga. ¿Y si se duermen? Ya. Entonces, cuando hablamos de amputación, hay dos opciones en toda amputación en la vida. La amputación parcial, donde vamos a retirar, extirpar o sacar, ¿cierto?, parte de un órgano, que en este caso es el pene o el falo, y la amputación completa. En el caso de la amputación parcial, hay que tener en cuenta dos cosas tremendamente importantes. La primera es que se amputa, ¿cierto?, la parte peniana, pero no se puede amputar la parte uretral, ¿ya? La uretra de la zona amputada se debe conservar siempre. ¿Por qué? Porque esta uretra que sobra o esta uretra que queda va a servir para luego poder suturarla, ¿cierto?, alrededor de la cirugía inicial. ¿Para qué? Para que no se produzca una estenosis, ¿ya? El problema de las cirugías de pene, cuando son parciales, es que se produce, como cualquier órgano, evidentemente, una cicatrización, ¿ya? Esta cicatrización, ¿qué conlleva? Conlleva a fibrosis, y esa fibrosis puede conllevar de manera secundaria una estenosis. ¿Saben lo que es una estenosis? La compañera sabe, ¿qué es una estenosis? ¿Qué es una estenosis? Eso es lo bueno de llegar tarde, que te agarran para que puedas ver tiro. Las estenosis son la estrechez, en este caso, de cualquier conducto, ¿ya? Ustedes pueden encontrar estenosis en arterias, pueden encontrar estenosis en venas, pueden encontrar estenosis, en este caso, uretrales, pueden encontrar, ¿verdad?, en el píloro también. La verdad es que cualquier conducto puede contraer, por decirlo de forma simple, puede sufrir de una estenosis. En este caso, cuando la uretra es estenosa, evidentemente, como necesita, ¿cierto?, sacar un fluido, si no está el diámetro, ¿cierto?, suficiente para poder sacar ese fluido, va a generar de manera secundaria problemas urinarios, ¿ya? Diga. ¿Problemas vasculares o de relación del pene? Ya, ahí tenemos la ventaja nosotros como machos de que el pene del perro no es vascularizado completo, a diferencia del humano, ¿ya? Recuerden que en el caso de los perros, la erección no se produce por sangre, la erección se produce por el hueso. O sea, el perro siempre está listo para la batalla, ¿ya?
La erección propiamente tal, desde el punto de vista del humano, ¿cierto?, está en el bulbo peniano. El bulbo peniano es la única zona donde en este caso se induce el sangramiento, ¿ya? O sea, se induce, perdón, el aumento del volumen por sangre, y eso normalmente en técnicas parciales no se toca, ¿ya? Básicamente por el flujo de sangre que hay ahí. Si es que estuviese afectado, en este caso el bulbo peniano, recurrimos a esto, ¿ya? El bulbo peniano no se puede salvar. Igual que el pene en el caso de los hombres, cuando hay accidentes, hay trauma o hay tumores, desgraciadamente la amputación en humanos es sí o sí completa, ¿ya? En humanos existen técnicas de reconstrucción y una serie de cosas, implantes, bla, 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 que en perros evidentemente no vamos a usar jamás, pero normalmente cuando ya el daño sobrepasa, en este caso, el límite del bulbo peniano, hay que retirarlo por completo. Y ahí entramos de lleno a una amputación, en este caso completa, donde lo que hacemos es retirar todo el cuerpo del pene. ¿Ya? Eso incluye el pene mismo, el hueso peniano, el bulbo peniano, pero debemos conservar, al igual que en la otra cirugía, parte de la uretra. ¿Por qué? Porque al amputar este pene, lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto?, es recortar nuevamente la uretra, pero esta vez no tenemos que hacerla, por decirlo de forma simple, estirar a la redonda, sino que lo que tenemos que hacer es estirarla hacia los costados. ¿Para qué? Para que finalmente esa apertura, ¿cierto?, aumente de tamaño, el paciente pueda orinar, generando una pseudovulva. De ahí el nombre feminización que le ponen a esta cirugía. ¿Ya? Pero en lo particular, ¿cierto? ¿Por qué no es una feminización? Ya lo dijimos, porque no hay ninguna correlación hormonal para la corrección de esta cirugía. Profe, Diga. otra pregunta. En la parcial, la sonda, ¿cuánto tiempo queda? De 48 a 72 horas. ¿Y la completa? La completa normalmente la retiramos al día siguiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los niveles de cicatrización son distintos, ¿ya? Cuando tú haces una parcial, ¿cierto?, que en este caso, tienes que esperar a que eso cicatrice. Y eso, normalmente, la cicatrización comienza a las 48 horas, ¿ya? Desde el momento de la cirugía hasta las 48 horas tú tienes tienes una herida suturada. Pero si esa sutura se sale, se transforma nuevamente en una herida abierta, ¿ya? A partir de las 48 horas, ¿cierto?, la fibrosis que se produce en esa herida recién nos asegura que hay una adhesión, que evidentemente va a madurar con el correr de los días, pero normalmente a las 48 horas recién tú tienes un nivel de fibrosis necesaria en la zona quirúrgica para asegurar una adhesión, ¿ya? Ahora, ¿por qué aquí se saca antes? Porque esto hay que probarlo. Solamente por eso, ¿ya? Tú sacas, en este caso, la sonda a las 24 horas, verificas que efectivamente el paciente orine, ¿ya? Porque en una amputación completa, muchas veces no solamente hay que esperar, ¿cierto?, que el paciente orine, sino que la cosa no sangre, que no se moje la zona de la herida, y estas son correcciones que uno tiene que ir haciendo dentro del plazo, ¿ya? Ahora, estos perros se van para la casa a la semana, no se van al tiro, ¿ya? Pero, como digo, la sonda acá suele ser más molesta que útil, de todas maneras, ¿ya? Y lo otro, fíjate que, claro, aquí tenemos una sonda que cubre el total de la circunferencia. Aquí ya no hay circunferencia, aquí uno, Queda abierto. sí, uno genera una apertura a lo largo, por decirlo de forma simple. Entonces, si esa sonda, ¿cierto?, en el mejor de los casos queda pasando, lo que va a hacer es que al moverse la sonda dentro de este canal, te va a mojar el lateral de la cirugía. Y el pene, perdón, la orina, ¿de qué pH es? Ácido. Ácido. Por lo tanto, no solamente le va a arder, sino que también te podría generar problemas a nivel de los puntos, ¿ya? Aunque, como recomendación general, los libros no lo dicen,
pero como recomendación general, esta cirugía la he hecho 2 veces y las 2 veces le he puesto sutura de nylon para que no se suelte. Sí. Lo hago con nylon 3.0 y después para retirarlo sí cedo al paciente. Cuando tengo que sacar los puntos cedo al paciente para poder hacerlo con tranquilidad. Y también saco los puntos como a las 2 semanas. Fimosis. La fimosis es una deformación, ¿cierto? En este caso que está asociada al prepucio, que es una enfermedad quirúrgica del prepucio, donde el paciente no puede esterilizar ya sea la totalidad o parcialmente el pene, ¿ya? En este caso, la imagen que ustedes ven es una fimosis parcial porque puede esterilizar parte del pene. ¿Qué parte? Si se fijan, solamente el glande. Y eso pasa porque en el caso del perro, a diferencia del ser humano, ¿cierto? El glande termina en punta. ¿Ya? En el caso del ser humano, el glande es redondeado. Entonces, cuando tenemos estas salidas parciales, normalmente lo que se puede exteriorizar es efectivamente la zona del glande donde se reduce, en este caso, el diámetro, donde se forma el cono, por decirlo de forma así. ¿Ya? En caballo tampoco se puede hacer, porque el caballo tiene, en este caso, el glande muy similar a lo que tenemos nosotros los humanos. Normalmente el defecto en la mayoría es congénito, ¿ya? Es decir, viene desde el nacimiento. Y se produce porque ocurre un tema que en humanos se llama infantilismo, donde los elementos que están alrededor del pene no se desarrollan de buena forma. Y dentro de estos elementos está el prepucio. Pero también se puede generar de manera adquirida, ¿cierto? Por inflamación repetitiva, por, en este caso, acúmulo de pelaje dentro de perros como el poodle, por ejemplo, como el shih tzu, suelen tener este tipo de problemas, ¿ya? O incluso por algunas neoplasias que aparecen en la punta del prepucio, ¿ya? En general, la cirugía es bastante sencilla porque es una cirugía que es de piel, ¿ya? Y normalmente los pacientes la toleran muy bien. Son pacientes que, por fortuna, una vez que se hace la cirugía, de hecho lo pueden dejar sin sonda, sin ninguna cosa, porque les alinea montones y comienzan a hacer una vida normal al día siguiente. Pero también existe la parafimosis, ¿ya? Que la parafimosis es una fimosis de mentira. Habitualmente pasa en este tipo de perro, ¿ya? Perro chico, californio, muy ansioso, donde lo que se produce es una estrangulación secundaria del pene. Si se fijan, este paciente no solamente tiene el pene afuera, sino que también tiene el bulbo, ¿ya? Y es esa porción precisamente del pene la que no puede reingresar, porque el bulbo, en lo particular, cuando se inflama, cuando se llena de sangre, puede crecer hasta 3 veces el diámetro inicial. El problema es que cuando se sale el bulbo y aumenta cierto el tamaño, en estos perros que tienen el prepucio más estrecho de lo habitual, esto se queda pegado, entonces la sangre no puede retornar, la sangre no puede salir, ¿ya? Haciendo, en este caso, o generando un priapismo mecánico que finalmente tenemos que resolver por cirugía. ¿Qué es el priapismo? En humanos pasa por la picada de una araña en particular. ¿Qué es el priapismo? No. No, erección constante o algo así. El priapismo es la incapacidad de, en este caso, el cuerpo de los varones, del cuerpo del pene, o en el caso de los perros, de la glándula, o sea, del bulbo,
de retornar la sangre a su zona normal, ¿ya? De ahí viene la expresión picada la araña. En el caso de la araña del trigo, por ejemplo, puede inducir al priapismo. Eso hace que, en el caso de los varones, ¿cierto?, el cuerpo vulvar del pene se llene de sangre y después esa sangre no pueda volver. En el caso de los perros pasa lo mismo, pero esto se induce de manera mecánica. ¿Por qué? Tenemos, ¿cierto?, el cuerpo del pene, el bulbo peniano, y el anillo se produce aquí. Entonces, esta sangre no puede salir de esta zona y retornar hacia el interior. ¿Qué es lo que debiera hacer para que, ¿cierto?, el bulbo vuelva a su volumen normal y el pene pueda reingresar? ¿Ya? Este priapismo, vuelvo a insistir, es mecánico. En el caso de la picada de araña es un priapismo químico, ¿ya? Se produce por la toxina de la araña en lo particular. Es como un efecto de Viagra. Sí, es como un efecto del sildenafil, ¿ya? La diferencia es que el sildenafil en particular lo induce, en este caso, a través de un aumento de la vasodilatación periférica, lo que hace que, evidentemente, los vasos sanguíneos del pene, ¿cierto?, aumenten, en este caso, su tamaño, ¿ya? Ahora, el sildenafil es un medicamento que en realidad lo usamos como tratamiento para enfermedades cardíacas, ¿ya? De manera secundaria ayuda a la sexualidad del humano, pero el tratamiento que también se usa en veterinaria es para enfermedades cardiológicas en lo particular. Según así se descubrió el Viagra, de hecho, porque se estaba tratando de buscar una medicina para el corazón y así se descubrió. Es que, no es accidentalmente. De hecho, el sildenafil, o sea, el Viagra estimula el efecto secundario del sildenafil, ¿ya? El sildenafil se usa a dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo, pero el Viagra viene en dosis de 2 a 2,5 miligramos kilo. Por eso que ayuda a que el pariente se ponga de pie, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes? Lo que están viendo en pantalla, ¿ya? Se hace una corrección de la apertura, en este caso, del prepucio, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Hay dos formas. Uno es, en este caso, hacer una cirugía en cuña, ¿cierto? Cuando hablamos de cirugía en cuña, significa sacar un triángulo. Eso significa cirugía en cuña. Cuando lo escuchan, se hace una cirugía en cuña, es eso, es sacar un triángulo. Lo hacemos en varias cirugías, en los ojos, en la cara. La verdad que la cirugía estética tiene muchas usos de cuñas, ¿ya? Y lo que hacemos es, en vez de volver a suturar la herida o los labios de la herida entre sí, los suturamos, en este caso, de manera autónoma, ¿cierto? Los dejamos separados para que aumente, en este caso, la apertura y con eso también el pene pueda entrar y salir sin problema. Esta resolución es para fimosis y para parafimosis. Es para ambos, ¿ya? Sin embargo, tenemos esa situación. ¿Alguien me puede decir cómo se llama eso? ¿Esto? No. La circuncisión se usa en humanos, no en perritos. Ahí les explico por qué. ¿Qué está pasando en la segunda imagen? Este no es, no. ¿Hay apertura o no hay apertura? No. O sea, hay Esto, clínicamente hablando, se llama, me imagino que tienen que haberlo escuchado, pero en otro órgano, atresia. ¿Ya? La atresia es la no formación o malformación, ¿cierto?, de un canal. ¿Qué canal en este caso? El canal del prepucio.
También se produce en el ano. La atresia anal, en lo particular, es cuando no se forma el ano. Y esto es absolutamente congénito. ¿Ya? El cachorro nace sin ese conducto. ¿Ya? Nace sin ano o nace, en este caso, sin la apertura prepucial. Normalmente, lo que se hace en estos casos, ¿cierto? Como no hay una apertura prepucial, hay que generarla de manera secundaria. Pero, en este caso, como todo es piel, no podemos hacer un corte, porque si hacemos un corte, evidentemente eso se va a sellar. Y lo que se hace es la amputación completa de la punta del prepucio, que es tremendamente distinta a la circuncisión. La circuncisión se hace, en este caso, en humanos en lo particular, y lo que se hace es la extracción del borde prepucial, pero también se corta el frenulum peniano, ¿ya? El frenulum peniano, en el caso de nosotros los varones, es el que mantiene el glande, ¿cierto?, la cabeza del pene dentro del prepucio. Por eso aquí los pacientes que, en este caso, son circuncidados, nunca pueden reingresar la cabeza del pene, ¿cierto?, el glande, no lo pueden reingresar al prepucio, y eso genera de manera secundaria un aumento del grosor del glande y una serie de compromisos secundarios. En lo particular, cuando se hace, como digo, en casos de atresia, en lo particular en perros, porque como generamos, ¿cierto?, una apertura mayor, en principio el paciente orina sin ningún problema, pero cuando crece es ahí donde se viene el cuento. ¿Por qué? Recuerden que si nosotros vemos el prepucio desde lateral, el prepucio tiene más o menos esa forma desde lateral, ¿ya? Pero en los perros, el frenulum no existe. ¿El qué? El frenulum, o frenillo, ¿ya? No existe en los perros. Entonces, este pliegue en el perro en realidad no existe. Entonces, el perro tiene, ¿cierto?, en este caso, un tránsito absolutamente completo dentro de, tanto fuera como dentro del prepucio. El problema ¿dónde está? En que el pene del perro es de piel o es mucoso. Mucoso. ¿El pene del perro es de piel o es mucoso? Mucoso, ¿cierto? A diferencia del pene de los homínidos, que está envuelto en piel, o el del caballo, que está envuelto en piel, el pene del cerdo, del perro, del gato, son en este caso mucosos, por lo tanto dependen 100% de la envoltura del prepucio para mantenerse limpios y sanos. ¿Saben lo que es el esmegma? Me suena. ¿Cómo es como el líquido? Sí, como líquido. El esmegma, en lo particular, es un acúmulo, efectivamente, pero no de suciedad. Por lo tanto, no requiere de una limpieza en lo particular. Lo que hace el esmegma, ¿cierto?, es que junta secreción de la mucosa del pene, junta, en este caso, algunas gotas de orina en lo particular, y secreción de la mucosa interna del prepucio. ¿Para qué? Para mantener esto humectado. Ahí es cuando las dueñas llegan y te dicen, doctor, tiene el pene con infección mi perro porque bota una cosa amarilla. Bueno, esa cosa amarilla lo que le da el color desgraciadamente son las gotitas de pipí que se quedan en esa zona, ¿ya? Pero en un esmegma normal ustedes también lo pueden encontrar absolutamente transparente, porque son secreciones mucosas del pene y del prepucio. ¿Y eso puede llegar a ser patológico cuando se generan muchas cantidades? Porque No. hay que generar muchas cantidades. Ya. ¿Por qué no es patológico? Porque normalmente para que sea patológico le tiene que causar una enfermedad, ¿ya? Básicamente en los pacientes que tienen hipersecreción, que no es patológica, ¿cierto? Lo que tú tienes es que se presenta una salida más común de ese
sobrante de esmegma en lo particular, ¿ya? Pero no es patológico. En algunas ocasiones se infecta, sí, evidentemente. ¿Y por qué se infecta? Por las gotitas de orina que van quedando ahí. Eso es lo que en algunas ocasiones llega a hacer que se infecte. Pero en la mayoría de los perros, por fortuna, no pasa, ¿ya? Así que para que le cuenten a todas sus tías, amigas, primas, mamás que piensan que el perro está infectado, no es infección, chiquillos, ¿ya? Como el pene del perro es mucoso, necesita mantener una humedad, evidentemente, ¿ya? Y el problema con esta es que nosotros sacamos esa contención física. Entonces el esmegma no logra juntarse, lo que hace que genere una resequedad a nivel del pene. Muy similar a lo que pasa en el caso de los humanos con la circuncisión. ¿Ya? Profe, la segunda cirugía, ¿cómo se llama? Esto es una amputación de espérame, es que tiene un nombre bien específico. Es la amputación del ápice, se me olvidó el nombre. Amputación del ápice prepucial. Y tenemos el caso absolutamente contrario, ¿ya? Todo lo que vimos recién es cuando, en este caso, el prepucio, ¿cierto?, logra tapar de manera completa, logra cubrir de manera completa el pene. Pero también tenemos el lado, o tenemos la vereda contraria, donde el prepucio no es capaz de cubrir la totalidad del pene, ¿ya? Y en ese caso, parte del pene queda por fuera de él. Recuerden que al ser mucoso genera problemas, ¿ya? Una de las cosas por qué los hombres inventamos los calzoncillos dentro de la historia es porque pasa esto, ¿ya? Nuestro pene queda por fuera del cuerpo, por lo tanto genera muchos problemas desde el punto de vista técnico, porque al no tener en este caso el pelaje y la posición, ¿cierto?, erecta que tenemos los humanos de caminar, genera problemas de posición, ¿ya? Fíjense que en los otros animales que son bípedos, como las gallinas, ¿cierto?, el pene tiene una posición absolutamente distinta y va por detrás, ¿ya? Pero en los homínidos esto es un problema que es bastante particular. ¿Qué hacemos? Hacemos un alargamiento prepucial, así se llama la cirugía. Pero en realidad no tocamos el prepucio. Lo que hacemos es hacer una cuña, ¿cierto?, en la zona craneal del prepucio, en el abdomen craneal del prepucio, retiramos ese tejido, ¿cierto?, y llevamos de manera quirúrgica el borde craneal del prepucio hasta, en este caso, el borde craneal de la cuña, lo cual estira la piel, ¿cierto?, para poder, en este caso, extender el largo prepucial. Todas estas cirugías normalmente las hacemos de cachorro, no son cirugías que se hacen de adulto en lo particular, exceptuando la parafimosis, porque la parafimosis sí puede pasar de adulto, ¿ya? Pero tanto el alargamiento prepucial como la corrección de fimosis se hacen de cachorritos. Ahora, si hay atresia, con mayor razón se hace a los días de nacido. Las atresias son una de las pocas cirugías que hacemos en este caso con pacientes muy chiquititos y normalmente no se hacen con anestesia general, se hacen con anestesia local. ¿Ya? Porque no orina o porque no defeca, dependiendo de dónde esté la que el atresia. es transparente, pero se pone amarilla por la orina. Bueno, habitualmente esos son los perros que la perra está afuera. ¿Ya? Los perros que nacen con deformaciones, la perra muchas veces al momento de nacerlos tapan. ¿Ya? Si somos nosotros los brevas que nos preocupamos de que el perro siga, o que el gato siga, o independiente, ¿ya? Pero en general son, como digo, estos perros que la perra saca de esa camada pueden tener con estos problemas. Ahora, es fácil darse cuenta porque evidentemente uno esperaría que el cachorro coma y orine y defeque al tiro. Y evidentemente eso no pasa, ¿ya? Son pacientes que empiezan a llenarse el volumen del abdomen empieza a aumentar, se llenan de líquidos, se quejan.
Y ahí en algunas ocasiones, algunos dueños un poquito más avesados, son capaces de observar la zona del pene, observar la zona del ano y darse cuenta de que no hay hoyito. ¿Ya? Y ahí normalmente viene, en este caso, la consulta. Pero esas cirugías son de ya. ¿Ya? Incluso en la atresia anal, uno rompe un montón de cosas que después, con el tiempo, incluso años después, se sigue corrigiendo. Porque, como digo, la atresia anal, el ano en particular no existe. Entonces eso está absolutamente tapado y uno tiene que generar esa corrección. Yo la bebí en PUC, que tenía 3 años. ¿Ya? Sí, de hecho murió porque los dueños nunca se dieron cuenta que el problema después de despertar bien. Por eso digo, es súper común. Ahora, evidentemente tiene cierto grado de aguante en el tiempo, pero habitualmente se mueren. ¿Terminamos? Reproductor. O sea, urinario. Entonces, esta prueba sería reproductor y urinario. Ah, ya. Ay, que le regué. Ya. Muy ligado entre ambos, ¿cierto? Las cirugías del aparato urinario comparten, evidentemente, cirugías en el caso de los machos, de la zona peniana, en el caso de las hembras, de la zona vulvar, ¿ya? Pero en lo particular están asociados, ¿cierto?, a la otra parte, ¿cierto?, al otro uso de estos órganos, que es la parte excretora, es decir, la salida de, en este caso, la orina, que es la excreción, ¿cierto?, que producen los riñones. Espero que tengan súper claro cómo se hace la orina, porque no me da el tiempo para explicarlo, pero es tremendamente importante que lo sepan, ¿ya? Como consideración general, recuerden que tanto los uréteres como la uretra son solamente tubos, ¿ya? No tienen ninguna correlación ni con la producción de orina, ¿cierto? Ni en este caso con con el empuje, por decirlo de forma simple, de orina. Solamente son tubos. El problema es que son tremendamente pequeñitos, por lo tanto, normalmente cuando hablamos de uréter o uréteres, hablamos de microcirugía, ¿ya? Lo cual complica bastante. Tengo un colega en la Sociedad de Cirugía que se dedica a esto, el doctor Gonzalo Alfaro. Él se compró una máquina que es una maravilla porque aumenta la visión, hace un montón de cosas para esta cirugía, pero solamente trasladarla le cuesta 1 millón de pesos. Él va a hacer cirugía a varias partes de Chile, pero la cirugía ya cuesta 2 millones por el simple hecho de que la aerolínea le pide 1 millón de pesos para trasladarla de un lado a otro. Normalmente las principales afecciones quirúrgicas están asociadas a obstrucciones, ¿ya? Recuerden que uno de los problemas principales de las vías urinarias, tanto altas como bajas, están asociadas a los líquidos, ¿ya? Por lo tanto, la obstrucción es parte importante de las restricciones quirúrgicas. Normalmente, la presentación, ojo, no depende ni del sexo ni de la edad del paciente. Hay un mito con respecto a la litiasis en particular, ¿ya? Y es un mito que, por desgracia, está mal enseñado, por decirlo de forma simple. Porque no es que la litiasis afecte más a los machos, porque en estricto rigor las hembras también producen litiasis. ¿Dónde está la ventaja para ustedes, mis queridas hembras? Es que al momento de salir de la vejiga, ¿cierto? En el caso de la hembra, el recorrido uretral es de 3 a 4 veces menor que en el macho. Entonces, muchas veces las personas, ¿cierto?, las mujeres o las hembras que generan litos, los botan por sí solitas. Hacen un pequeño esfuerzo al orinar y cae el lito, ¿ya?
Sin embargo, en el caso del macho, ¿cierto? Como la uretra se estira, producto de la aparición del pene, ¿cierto? El recorrido es el peligroso. ¿Ya? Los litos más grandes en particular, o los litos que no son diluibles, sobre todo en Yorkshire y en Schnauzer, la verdad que a mí me tocaba más sacarlo en perras que en perros. Más comunes en machos que, o sea, más comunes en hembras que en machos, ¿ya? Ahora, ¿por qué es más compleja en macho? Porque, como les decía, se agrega ese trozo de uretra, que es la uretra peniana, que finalmente nos lleva, ¿cierto?, a salir perdiendo como gremio ante este tema. Vamos a partir con riñón y uréter. Dígame. Entonces no entendí. ¿Es más común en hembras y más complicado en machos? Sí. Ya. En perros, por eso digo, en perros, los litos que son indisolubles, ¿como cuál? ¿Se acuerdan? ¿El oxalato es indisoluble? ¿Cuál es indisoluble? Que no se puede disolver. ¿Se puede disolver el oxalato? ¿Cuáles son solubles? ¿Y cuáles son insolubles? Sí se puede el oxalato. Sí se puede disolver el oxalato. De uno, no se peleen. Según la canción del ATP. O sea, del ATP. ¿Cuál es soluble y cuál es insoluble? El oxalato de calcio, ¿es soluble o insoluble? Insoluble. Insoluble. ¿Cuál más? ¿Soluble o insoluble? ¿Cuál más? Había uno que era con muchas puntas, pero ¿Qué otro tipo de litiasis existe? ya lo puse. No aparece la punta. Ah. Ay, no me acuerdo. ¿Los uratos son solubles o insolubles? ¿Solubles o insolubles? Son insolubles. ¿Ya? Ahora, vuelvo a insistir. En el caso de que se genere, ¿cierto?, una microlitiasis, es decir, estos litos que son capaces de salir a través de la uretra, en el caso de la hembra, con una pequeña dosis de fuerza, salen sin ningún problema, prácticamente sin pena ni gloria. Ahora, evidentemente, en los litos que son más grandes, ¿cierto?, Uratos, el último. no hay forma de sacarlo. ¿Quién vio el caso de Amber? ¿Quién tuvo el caso de Amber? Yo. ¿De qué eran los litos? Ensayo oxalato de calcio. De oxalato de calcio. ¿Ya? Y era una hembra. Y era una perra. Ojo. Tenemos mucha mitología con respecto al tema del tema de los litos, que desgraciadamente la pusieron los gatólogos, porque como es una enfermedad que afecta principalmente a felinos, ¿cierto?, es más compleja en felinos machos, pero eso no quiere decir que no se presente en felinas. ¿Y las comidas realmente funcionan? Sí, dependiendo del tipo de litos que fabrique el paciente. Claro, porque hay unos que traen, como por ejemplo, para destruir un cálculo y el otro le trae para destruir otro. Ya. Uno por otro. No es que sea para destruir, O es para prevenir. es para prevenir la formación, ¿ya? Básicamente lo que hacen todos los alimentos urinarios, sin excepción ninguna, es aumentar dos cosas. Aumentar, en este caso, la diuresis, es decir, generan ganas de orinar, ¿ya? Y lo segundo es que cambian el pH de la orina.
para que, como hay un tema de cargas positivas, negativas, ¿cierto? Para que estos cristales no se puedan unir entre sí. Eso es lo base de todos los alimentos urinarios. Ahora, ¿qué se agrega? Va a depender del tratamiento, como dices tú, si es para uno o para dos tipos de litros, ¿ya? Pero lo base va a ser siempre eso. ¿En qué momento sí que, por ejemplo, solo tengo que tratar al paciente con dieta o directamente a cirugía? Porque las prácticas son diferentes, ¿del tamaño? Exámenes complementarios, ¿ya? Ojo, tú puedes tener un paciente con dieta, ya habiéndolo operado una vez, ¿cierto? Habiendo identificado el tipo de lito, dándole el tratamiento específico para ese lito, pero puede que en 3 o 4 años forme el lito igual. O sea, en primera instancia siempre debe ser la priorización ya formación grande. Sí, de todas maneras, ¿ya? La idea con la litiasis en particular es entender que es una enfermedad que no se va a pasar, ¿ya? Es una enfermedad que el paciente va a mantener el resto de su vida, amén. Y eso es una de las cosas que induce, por decirlo de forma simple, más problemas con los propietarios de felinos. Porque el alimento para problemas urinarios es malo. ¿Okay? Para un gato comer alimento urinario es como comer ensalada sin sal. Ese es un poco el concepto, ¿ya? Y claro, muchas veces al inicio anda súper bien porque lo maquilla, puta esto, que esto otro, dependiendo de la marca que tú uses, hay cosas que maquillan esa falta de sal. Pero en el tiempo el gato tiende a aburrirse y tiende a empezar a dejar el alimento. Y en base a eso, los dueños se desesperan y empiezan a darle el alimento antiguo, porque el alimento antiguo lo comía bien. Claro, porque venía lleno de sal. ¿Qué va a pasar con ese gato? 2 meses después, tapado. ¿Ya? Entonces, ahí es una de las cosas por las cuales uno tiene que ser muy constante con el propietario más que con el paciente. Para el caso del riñón, o para cirugía de riñón, hay 2 tipos de abordaje. Un abordaje lateral, en este caso, que lo hacemos o lo incidimos, ¿cierto?, al final de, en este caso, la caja torácica. Recuerden que los riñones, en este caso, son pares, ¿cierto?, bilaterales, y están ubicados en el abdomen craneal, en este caso, en su porción dorsal, ¿ya? En estricto rigor, están por ventral, en este caso, o en la zona interna de las últimas 2 costillas. ¿Qué costillas serían el perro? ¿Qué número? Si son las últimas 2. 12, 13. ¿Qué número de costillas? 12 y 13. 1 y 2, dijo el otro. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de cirugía que tenemos que hacer, si es una cirugía, ojo, sencilla, podemos abordar por lateral. ¿Ya? Ahora, el abordaje por lateral es muy similar a lo que nosotros hacemos en una ovariohisterectomía lateral, ¿ya? Hay que abrir los músculos, hacer la separación, ¿cierto? Hasta llegar, en este caso, al riñón. Y ahí está la posición, ¿cierto? Estas son las últimas costillas y, como se fijan, los riñones están inmediatamente por detrás de eso. Ahora, para cirugías más complejas se puede hacer un abordaje ventral, que es el que a mí me encanta en lo particular. El abordaje lateral no me gusta mucho, lo he hecho un par de veces, pero la verdad que no es mi preferencia. Me gusta más el abordaje lateral, o sea, ventral, perdón, donde en este caso tenemos que hacer una incisión inmediatamente detrás del cartílago sifoides, ¿cierto? Y extenderla hasta la mitad del abdomen. ¿Por qué? Porque el problema de esta incisión o de esta posición, ¿cierto?, de cúbito dorsal, es que como todos los riñones en lo particular, ¿cierto?, están en la zona dorsal del abdomen, ¿cierto? Esta es la visión donde, como deberían verse, uno jamás los ve. ¿Por qué? Le hicieron mastectomía. ¿Por qué no jamás los ve así? ¿Por qué qué?
porque hay un montón de órganos asociados al abdomen que evidentemente ahí no están. Pero cuando uno habla de un paciente vivo, ¿cierto? Esos órganos debieran estar de manera normal ahí. Entonces lo que tenemos que hacer con este abordaje no solamente es hacer una apertura bastante grande como la ven ustedes, sino que también tenemos que extraer, en este caso, de la cavidad abdominal, las vísceras. Habitualmente todo el yeyuno se deja por fuera y se mantiene envuelto en gasas y humectado, ¿cierto?, mientras se realiza la cirugía del riñón. Ventaja es que el riñón es un órgano que, al ser, en este caso, conciso o a ser sólido, son muy poquitas las cirugías que se hacen ahí mismo, pero estas cirugías también son de corto aliento, es decir, son de corta duración. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, si se mantiene bien humectada el intestino, no debiera demorarse mucho uno y no debiera generar problemas intestinales secundarios. Diga. ¿Podría ir al área anterior? De nada. ¿Eso? Ya. Nefrotomía. Recuerden que la palabra tomía significa abrir, ¿cierto? En este caso, ya, o retirar parte de, ya, cuando hablamos de ectomía, es retirar ahora, la nefrotomía, pues se puede hacer, en este caso, para remoción de tumores, quistes o defectos parciales del riñón. Para retirar nefrolitiasis también, pero es tremendamente poco recomendable. Si ese es el riñón, ¿qué es eso? La membrana que lo recubre. Corro. Para el frío. Lo rosado es el riñón. ¿Qué es la parte blanca? Que recubre todos los Es la órganos. cápsula renal. ¿Ya? La El riñón está envuelto en una cápsula, no es que esté visible todo el tiempo en el abdomen. ¿Ya? Y aquí se producen dos problemas principales. Lo primero es que el riñón propiamente tal, ¿cierto?, trabaja de manera constante y completa con su anatomía interna. Y cuando nosotros hacemos este tipo de cirugía, la anatomía interna la cambiamos de abajo. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un daño que es del 15%, después de la cirugía, ¿cierto?, este daño ya no queda del 15%. Este daño aumenta al 25 o 30%. Podríamos duplicar el daño. O sea, empeora. ¿Por qué? Sobrecarga de qué? Trabajo, o sea, ¿cómo se llama cuando uno explica compensación? ¿Ya? ¿Compensación? ¿De qué? ¿Me gustan las ideas? Y aquí es donde entra fisiología. ¿Cómo trabaja el riñón? ¿Cómo el riñón llega a formar la orina? Por la filtración. Ya uno, por favor. Cuando hablan todos juntos no les entiendo. ¿Cómo se forma la orina? ¿Ya? Vamos, fisiología. Fisiología ya todos debieran saber. Ojo, estar en quinto. Todos debieran saber. Filtra la sangre. ¿Cómo lo hace? A través de los glomérulos. ¿Ya? Tenemos filtración glomerular, ¿cierto? Ahora, cae de cajón la pregunta. ¿Qué es un glomérulo? Es la parte funcional del riñón.
la parte funcional, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y dónde está? Está en las neuronas. No. La médula. ¿Ya? A ver. ¿Dónde filtra? ¿En corteza o en médula? Corteza. ¿Dónde están los glomérulos? ¿Dónde filtra mi sol? En la corteza. ¿Qué pasa en la médula? Si filtra en la corteza, Está la absorción, ¿no? Están los tubos. Ah, no. ahí están los ¿Qué digo? túbulos y ahí se produce efectivamente la reabsorción. Ah, Entonces, la corteza del riñón, en este caso, lo que hace es hacer el paso de sangre, es el tamiz, por decirlo de forma así. ¿Ya? Y este tamiz, ¿cierto? Lo que hace es ir sacando estas pequeñas cosas que finalmente la médula concentra, ¿cierto? Hace el ciclo propiamente tal y forma la orina para que estas gotitas de orina caigan de manera completa al cáliz renal. Y del cáliz renal, ¿cierto? Bajan por el uréter y bla, 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 todo lo que viene de por sí. ¿Ya? Entonces, todo el riñón es funcional. Vamos hasta ahí, ¿cierto? Ya. Cuando tenemos una porción del riñón que se vuelve afuncional, ¿cierto? Normalmente lo que buscamos nosotros, igual es difícil de medir, pero buscamos porcentajes de daño. Es decir, del 100% del riñón, ¿cuánto de ese riñón está dañado? Estábamos sacando la cuenta, ¿cierto? Según este dibujo, que era un 15% del riñón. Pero si yo lo opero, ¿por qué lo aumento en un 10 o hasta en un 15%? ¿Cuál es la respuesta de eso? porque quita corto. Sí, no va a quedar funcional. Gracias. Gracias. Ya. Cuando se realiza, ¿cierto?, el corte, en este caso, uno saca el trozo que está dañado. Pero secundario a eso, tiene que haber una reparación. Y esa reparación que deja una cicatriz, deja una fibrosis, ¿ya? Y esta fibrosis, evidentemente, también toma un segmento de el tejido sano, entre comillas, del riñón. Pero como en el riñón todo el tejido funciona, evidentemente esa función se ve alterada ¿hasta dónde? Hasta donde se formó, en este caso, la fibrosis secundaria. Por eso es que es poco recomendable. Porque aumenta el daño. Entonces al final, ¿qué estamos reparando? No estaba recomendado la operación renal. Ah, la nefrotomía. ¿Ya? Nefrotomía. A menos que el paciente tenga una condición o tenga un daño muy chico, la verdad que no se recomienda intervenir ni la corteza y evidentemente mucho menos la médula. ¿Se entiende ese por qué? Ya. Recuerden que en cirugía lo importante es entender los por qué. Hacer la técnica puede ser súper sencilla y ustedes lo pueden ver en muchas partes, libros, canales de YouTube, un montón de cosas, ¿ya? Pero entender por qué es lo que nos vuelve médicos. Tengo una chica en la clínica ahora que está haciendo su práctica de técnico veterinario. ¿Ya? Evidentemente el 90% de las cosas que nosotros hablamos, ella no las entiende, no tiene idea. El tema es que su función no es entender eso. Quienes tienen que entender eso son ustedes, ¿ya? La función del técnico es que yo le diga, oye, hay que ponerle 5 ml intramuscular de enrofloxacino al perro. Eso es lo que ella tiene que entender. Cómo poner esos 5 ml de enrofloxacino de manera intramuscular.
pero el por qué le pusimos esos 5 ml, eso lo entienden ustedes, ¿ya? Entonces, lo que nos separa a nosotros de un técnico es simplemente el por qué. Nada más que eso. Y vuelvo a insistir, fisiología. Aquí tenemos otro tipo de nefrotomía. Que es una nefrotomía incisional, ¿cierto? ¿Para qué? Para el retiro de nefrourolitos. ¿Dónde se forma la mayoría de los nefrourolitos? A ver, los que tuvieron casos de urolitos, ¿dónde se forma la mayoría de los nefrourolitos? No me baño nunca más en la mañana. Tengo muchísimo. No. La nefrona es muy chica. No puede, en este caso, alojar un nefrourolito. ¿Pero cómo se llamaba ¿Esa? ¿Era nefrotomía? ¿Era cómo es? Incisional. Ah, bien. Gracias. No se les hace trasplante. ¿Dónde se forman los nefrourolitos o nefrolitos? En la pelvis, ¿ya? Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que llegar, en este caso, hasta la pelvis renal, ¿ya? El problema es que si nosotros buscamos en la anatomía hacer un ingreso a través de la zona ureteral, ¿cierto? O a través de la parte ureteral, es tremendamente riesgoso. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos el uréter ahí, sino que tenemos a estos dos niños. Aorta y vena renal. O sea, arteria, perdón, arteria renal y vena renal. Están ahí La aorta renal. inmediatamente pegaditas al cáliz. Entonces, sí, tenemos que tener muy buen pulso para entrar por acá. Y el problema que dije al principio de las cirugías de riñón, o sea, del aparato urinario, se consideraban que microcirugía. Con un bisturí convencional no lo van a hacer todo, ¿ya? Entonces, con un bisturí tradicional, lo que queda es entrar por el otro lado. Es decir, romper todo el tejido hasta llegar aquí, tomar, ¿cierto?, el lito, sacarlo y después resolucionar el tejido. ¿Qué pasa con ese tejido mesón? Se fibrosa. Se atrofia porque genera fibrosis. Por lo tanto, lo que hacemos es disminuir otra vez, ¿cierto?, la capacidad del riñón de ejercer su fisiología normal. Entiendo. Pero si formó un nefrourolito es porque ya su fisiología normal Si tenía un no problema es en el normal. riñón, ¿lo operas o no lo Ya operas? tenemos Porque un si lo riñón que operas, está dañado, entonces lo nosotros dañé más. aumentamos el daño. Pero si no lo operas. Ahora, igual la pregunta del millón viene aquí. El sacar este nefrourolito, ¿me asegura que el paciente no va a volver a hacer otro nunca más? No, Listo. no lo saca. Ah, queda problema renal. Queda renal. Se lo saca. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque Tú si cuando haces lo dejáis peor, claro. todo elemento Y además, posteriormente se desde el van a punto de volver vista a de la quedar medicina, puros todo o sea, elemento que tú hagas, pongas, des o generes en un paciente tiene un efecto secundario. ¿Ya? El tema es que evidentemente hay zonas, como el riñón, donde los efectos secundarios pudieran incluso ser más dañinos que el problema inicial. O sea, aquí el remedio puede ser más caro de la enfermedad sin ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desgraciadamente, como te explicaba, el riñón no tiene un espacio libre. El riñón trabaja completo, de manera de pe a pa. Entonces, cada vez que tú le bajas la capacidad de trabajo a ese riñón, lo que están haciendo es generar un daño renal. Ahora, el problema es que los pacientes, ¿cierto?, nuestros pacientes en particular, ¿cuándo acusan el daño renal? ¿Cuándo los propietarios se dan cuenta que hay un daño renal?
¿En perro o gato? No, hay más de un 50. ¿Cuándo hay un ¿En gato o en perro? Sobre el 75% del daño de ambos riñones. Ah, en gato. Hay un par de estudios de Cambridge que no son tan nuevos en lo particular, creo que son como del 2012 o 2013, si mal no recuerdo, ya tienen igual buenos años, pero y hacían una correlación entre los signos, ¿cierto?, de la enfermedad urinaria y en este caso cómo llegaban estos pacientes a los exámenes confirmatorios. Y claro, se descubrió que desgraciadamente los signos clínicos, sobre todo en felinos, son menos visibles que en caninos. ¿Ya? A los gatos, la mayoría de los propietarios no se dan cuenta que tiene problemas urinarios. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la mayoría de los gatos no hace pichi en la casa. ¿Ya? Por lo tanto es difícil controlar. Y lo segundo es que en general los pacientes felinos autocompensan mucho mejor. Esos bichos sí que son el demonio para nosotros. ¿Ya? Porque se aguantan hasta que algo que quiebre ese equilibrio los hace caer. Pero cuando caen ya es porque el cuerpo no puede hacerlo más por sí solo. Pero no es por tolerancia al dolor. No, no tiene nada que ver la tolerancia al dolor, porque esto no duele. No, pero me refiero a no. Por ejemplo, Gato y perro. Sí, sí duele. Pero no tolerancia al dolor, porque de hecho, por ejemplo, hay perros que tienen mucha mayor tolerancia al dolor que los gatos. ¿Está ahí? Y aún así, ¿por qué no notamos más? Ay, pero Porque el perro no se esconde. El el gato que sí. aguantaba más. De hecho, como que le ojo, cubría eso más. para todos. Pero el perro estaba- El que el gato se esconda es un signo de enfermedad. Ah, yo pensé que los gatos- No es que el gato sea pesado solamente, si se esconde es porque el gato algo está haciendo, o algo internamente hablando. Y debería ser un signo cuando ustedes lleven al gato al veterinario o le digan al propietario, ¿sabe qué? Traigan. Incluso ahí es donde uno empieza a hacer gatografías, ver si es que es A, B, C, D, porque puede ser muchas cosas. ¿Ya? Ahora, el tema está en que si nosotros tenemos un 75% de daño, ¿cierto? Eso significa que la funcionalidad de este paciente no la vamos a mejorar. Podríamos mantenerla, pero no la vamos a mejorar, ¿ya? Entonces, si a ese 75 le vamos a agregar un daño por, en este caso, cirugía, la verdad que no tiene ningún sentido, es mejor sacar el riñón. No tiene de verdad ningún sentido. Bueno, no se ven muy bien las imágenes, pero aquí lo que está mostrando es precisamente eso, ¿ya? Están haciendo una cirugía, en este caso, de nefrotomía para extracción de urolito. Ahí está el urolito. Ese de ahí, bueno, se ve aquí la apertura, ¿ya? Y, no se ve bien acá, pero ahí está la sutura. Eso que está ahí es la sutura del riñón. No, se nota muy poco, pero en esa zona hay una especie como de, no sé cómo explicarse, pero es como una especie de exfoliación, ¿ya? Tenemos la incisión, está el riñón, voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible. En la zona de incisión no se ve planito, no se ve el borde liso, sino que se ve así. ¿Ya? ¿Eso por qué pasa? Porque toda la estructura interna del riñón, evidentemente, al momento de cortarla, de romperla, se desgrana, por decirlo de forma simple, el engranaje se desgrana y esto empieza a salir. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer, o lo que se tiene que hacer, no se puede cerrar de manera directa ahí. Si se fijaron en la diapositiva anterior, hay que hacer puntos, en este caso, que son alejados de la zona de la herida. ¿Eso por qué? Porque para poder contener ese daño hay que reingresar, ¿cierto?, ese epitelio, cerrar, comprimir con estos puntos externos y recién cerrar la parte externa. Porque si no, te queda para afuera. ¿Ya?
Y eso ni siquiera es invaginal, porque tampoco puedes hacer un punto invaginante aquí, sino que tienes que reingresar eso, ya elemento que queda por fuera, pillar, si te fijas aquí ya está pillado cuando están suturando, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es lo que comprime un lado y otro de ese borde, ¿ya? Porque no queda así. Y esta sutura en realidad es en la parte solamente más externa, tampoco puedes hacer suturas muy profundas en riñón porque toda la maquinaria renal se desgrana en esa zona. Entonces, por eso que el daño suele ser más grande o suele aumentar cierto el porcentaje, porque en general se daña harto cuando uno hace este tipo de cirugía. Porque si hacen solo la sutura va a quedar abierto. La pielolitotomía, en este caso, es la extracción de un lito, ya sea de la pelvis renal o del uréter proximal, pero a través del uréter. O sea, el caso contrario de lo que estábamos viendo recién, ¿ya? Que como les decía, no es que no se pueda hacer, el tema es que es tremendamente más arriesgada, se considera sí o sí una microcirugía, ¿ya? ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos, ¿cierto?, estos elementos tremendamente importantes en la misma zona quirúrgica, por lo tanto se requiere de un nivel de precisión suficiente para tener que incidir única y exclusivamente el uréter, ¿ya? Sin ningún otro elemento adicional. Y recuerden que el uréter ya es chiquitito. Entonces, generar esta sutura es un hueve. Con todas sus letras. ¿Ya? ¿Qué diámetro de sutura crees que se usa ahí? Atraumática. Ah, la sutura. La aguja es atraumática. Sí. Sutura. Yo creo que tengo, pero no la veo. De 6,0 a 8,0. Dependiendo evidentemente del tamaño del paciente. En un perro grande podríamos usar un 6,0. En un gato chico, un 8,0 debería ser ideal. ¿Ya? Entonces tenemos en este caso una cirugía que ya es complejo el quirúrgico o la parte quirúrgica propiamente tal, pero el problema del postquirúrgico puede ser más complejo aún. Estos pacientes se sondean. ¿Por qué? Si la cirugía es en uréter, ¿por qué se sondea igual? ¿Por qué sondeamos igual si la cirugía es en uréter y no en uretra? Si tenemos una sutura, un diámetro de sutura de 6 u 8, ¿cierto? Que es muy delgadito, es más delgado que un pelo incluso, cualquier aumento de presión en la zona va a hacer que esto se reviente. Por lo tanto, si el perro o el gato se aguanta el pichí, evidentemente va a haber un aumento de presión, en este caso por el aguante, ni siquiera porque él sea de mala onda, solamente porque se está aguantando la vida. No puede haber más presión de la que hay normalmente acá, porque si no eso se va a cortar, se va a abrir y hasta ahí vamos a llegar porque el uroperitoneo va a ser maravilloso. ¿Ya? ¿Qué sutura usaría el riñón? Normalmente usamos ácido poliglicólico, ¿ya? Pero en estricto rigor lo que dice en la literatura es que debiera ser algún monotril, en este caso suturas monofilamentosas, pero el problema de las suturas monofilamentosas es que son muy duras. No sé si alguna vez han tenido la posibilidad de tocar las suturas monofilamentos, son muy parecidas al nylon. Y aquí necesitas una maniobrabilidad excepcional. Entonces, una sutura similar al nylon cuesta mucho que tú puedas generar esa maniobrabilidad. Sin embargo, los ácidos poliglicólicos, como el Vicryl, por ejemplo, andan muy bien porque son muy maleables a este tamaño. A este tamaño son súper maleables, entonces tú puedes hacer un montón de movimientos bien precisos, bien chiquititos. ¿Ya? Pero como
transporta un líquido, evidentemente la capacidad, en este caso, de un hilo trenzado como el ácido polglicólico, de poder sacar parte o poder filtrar parte de ese líquido siempre va a ser un fantasma. ¿Ya? La ventaja de los monofilamentos es que esa capacidad de filtrar no existe porque es un monofilamento. ¿Ya? No es un trenzado. Yo asumo que todos entienden cuando hablo ese tipo de cosas. Así que si no entienden, por favor pregunten. Ya, entonces tenemos en este caso el lito, propiamente tal, ¿cierto? Y lo que hacemos es una incisión a favor del lito. Bueno, ¿qué podría pensar uno? Suturemos la incisión tal cual como está. Error. ¿Ya? ¿Por qué? Recuerden que toda herida y toda resolución que va a causar en el tejido va a causar cicatrización. Entonces, si yo dejo en este caso la sutura en el mismo eje donde la hice, si yo lo veo por dentro, ¿cierto? Tengo el uréter, acá tengo la sutura, va a generar una estenosis. ¿Qué cosa? Estenosis. ¿Qué era la estenosis? La disminución del diámetro, ¿cierto? De, en este caso, un tubo. Y esta estenosis se va a generar porque, evidentemente, aquí va a haber una fibrosis. Sí va a haber una reparación, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo limito la estenosis cambiando, en este caso, el eje de sutura y hacerlo, en este caso, de manera transversal? ¿Por qué? Porque de manera transversal me va a expandir, ¿cierto?, el diámetro del tubo de manera secundaria. Se va a producir la fibrosis igual, pero la diferencia es como el tubo va a estar más ancho, porque yo le cambié la posición, me va a generar mayor espacio. Por lo tanto, no, pues la misma la prueba está diciendo cantidad, el cierre, como ¿cierto?, tiene que ser. de diámetro que se pierde va a ser menor. ¿No te convencí? Ya. Voy a encender la luz porque... Ay, Ya. Tenemos, ¿cierto?, en este caso, el túbulo. Cualquiera. En este caso estamos hablando, ¿cierto?, de un uréter. Para generar la apertura sí o sí tiene que seguir, en este caso, el diámetro de la... Estamos hablando de una ureterotomía, no ureterectomía, ¿ya? Tiene que seguir, en este caso, el eje del uréter. No hay forma de que no lo siga, porque si no, tendríamos que cortarlo por la mitad. Pero, cuando yo genere, en este caso, la sutura, se va a generar esto de acá, este efecto. ¿Ya? Que es natural que ocurra. Porque se produce una fibrosis, ¿cierto? Se produce una cicatrización, y esa cicatrización, ¿qué va a pasar? Va a ocluir, ¿cierto?, parte del diámetro interno de esa zona. Exactamente. ¿Ya? Ahora, esto como va a pasar de manera natural, ¿cierto? Yo tengo que pensar en cómo aumentar ese diámetro para que esta oclusión evidentemente sea la menor posible. Lo que hago para eso, en vez de suturar así, cambio el eje y suturo así. Por un tema de posición anatómica, esto va a conllevar a que se produzca acá un bucle, ¿cierto? O un aumento del diámetro, absolutamente falso porque lo hice yo, pero aún así va a ser un aumento del diámetro. No es que compense por completo esa pérdida, pero sí ayuda a que sea menor la pérdida y que evidentemente esto pueda filtrar de mejor manera. Si la sutura la hace, la incisión la hace ventral, la tiene que si fuese muy grande, suturar tal vez si horizontal. cortamos transversal. sí. Pero en el momento se puede suturar ventral. Es que si fuese muy grande, ahí tú tendrías que sacar un trozo de el trozo del uréter, tienes que sacarlo. Es que no sé por qué Y ahí digo que hablamos se de nos otra cirugía. provocaría por la cicatrización. Y ahí, claro, del no hay de diámetro. otra, porque si tú cortas, en este caso, el diámetro completo del uréter, ¿cierto?, no te queda de otra que unir esto con esto. Y ahí, ¿qué tienes que hacer? Paternos, frunas, nóminos, tuba, ver si es que va a funcionar, ¿ya? Hay
unos elementos que se llaman stent, ¿ya? Que lo que hacen es ponerse por dentro, en este caso, de la cirugía misma, y este stent mantiene un diámetro fijo. El problema en los gatos es que este stent puede generar reacción y te puede cagar la cirugía. Ya, los stent hoy día se usan, bueno, en medicina humana más que en medicina veterinaria, pero se usan incluso para cirugías de carácter vascular. ¿Quién? Son maravillosos los stent. Ayudan montones a evitar, ¿cierto?, este tema o a disminuir este tema. Pero no en todos los pacientes funcionan porque como son elementos exógenos, evidentemente pueden causar reacción secundaria al paciente. Profe, esos stents son como los que se ponen como los colapsos traqueales. En los colapsos traqueales se pone un tipo de stent. Sí, se usa como técnica para reparación. ¿Ya? Ya, me voy a detener acá. Una porque tengo que pasar la lista, pero otra porque se nos solicitó a todos los profesores que hiciéramos hincapié, creo que voy a tener que cambiar el computador, hiciéramos hincapié con un problema que lo voy a tomar solamente porque me parece que es un poco hasta ridículo. Tiene un... Ay, qué cosa.